Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos, hermanos, compartiendo lo que es la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes miren cómo dice el Salmo 119. El Salmo 119, todo el Salmo 119, nos viene a hablar de lo que es la palabra de Dios para nosotros, la importancia de la palabra de Dios para nosotros. Si vamos a leerlo, ustedes lo pueden leer todo en la casa. Ojalá y aquí salgan con el propósito de leer el Salmo 19 completo en la casa. Aquí vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer, por ejemplo, el versículo 105 del Salmo 119. Versículo 105. Vamos a leer algunos versículos. No lo vamos a leer todo, pero sí vamos a leer algunos versículos que nos ayudan a nosotros. Salmo 119, 105. Dale. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara. Ahí. Para mis pasos, no me importa para los demás. No tengo que estar mirando a los demás. Si los demás lo hacen o no lo hacen, eso no es problema mío. Tengo que tomarlo en cuenta para mí. Salud. Gracias. Para mí, Dios me invita a mirar dentro de mí qué es la palabra de Dios para mí. Repítalo de nuevo, ¿cómo dice el salmista? Para mis pasos, tu palabra es una lámpara. Para mis pasos. Ese es el creyente. Un creyente no puede dar pasos si no es a la luz de la palabra de Dios. Para mis pasos, lámpara es tu palabra. Si todos los que venimos a esta escuela podemos orar con el salmista y decir esto con sinceridad, el mundo sería transformado. Si Cristo fue capaz de renovar el mundo, transformar el mundo, con 12 hombres que se lo tomaron en serio, ahora, ¿cuánto más haría con nosotros? Que somos más de 12. Los que nos siguen por internet también, por los medios. Ahí está la clave. La clave es: mis pasos tienen una lámpara. La palabra de Dios. No puedo dar un paso así a la deriva. Hay una lámpara para mis pasos. Siga. Una luz en mi sendero. Una luz en mi sendero. En castellano, una persona que no lea la palabra de Dios, ¿en qué anda? Ahí está claro. Solamente lo que tenemos que meditar. Si meditamos la palabra de Dios, ¿cuántas personas andamos en el mundo en la oscuridad? Pues no leen la palabra. Cuando usted, hermano, que se llama cristiano, no lee la palabra de Dios, usted es oscuridad. Vive en la oscuridad y es oscuridad. Cuando yo, sacerdote, catequista, religioso, religiosa, lo que sea, camino sin leer la palabra de Dios, ando en la oscuridad. Por eso verá entonces que el mundo hoy día anda en la oscuridad, porque no se lee la palabra de Dios, porque no se medita la palabra de Dios, porque no hay tiempo para la palabra de Dios. Nos da sueño, leer la palabra de Dios da sueño. El diablo se la vacila, nos pasa la cola de aquí, ¿sí? O si le pasa la cola de para acá, así. Pero se queda dormido. Lámpara es tu palabra
para mis pasos, luz en mi sendero, Señor. Si todos lográramos decir esto, si todos viviéramos esto, no importa que no lo hagan los demás. El salmista dice, para los pasos míos de yo, no me importa los demás. Verás si lo hacen o no lo hacen. Sigue. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Sigue con el que sigue. El siguiente, ¿verdad? Sí. He hecho un juramento y lo mantendré, de guardar tus justos juicios. He hecho un juramento y lo mantendré, de guardar su juicio, sus palabras. De aquí tenemos que sacar un propósito. El salmista tenía un propósito: guardar su palabra, y lo mantendré ese propósito hasta que me muera. Un propósito del salmista. Ahora observen, vamos a leer un poquito más atrás. Vamos de para atrás. Vamos para atrás. Ahora vamos a leer desde el 97, perdón, desde el 97 en adelante. Estamos en el Salmo 119, verso 97 en adelante. Cuando amo tu ley, en ella medito todo el día. No le escuché bien. Cuando amo tu ley, en ella, cuánto amo tu ley. Cuánto amo tu ley. En ella medito todo el día. Cuánto amo tu ley, tu palabra. En ella medito Todo el día. Caramba, miren lo que dice el salmista. Ama la palabra de Dios, en ella medita todo el día. ¿Será que nosotros somos iguales? Mentira, mentira. Nosotros no meditamos todo el día en la palabra de Dios. Si no la leemos, ¿cómo vamos a meditar en ella? Cuánto amo tu palabra, en ella medito todo el día. Si nosotros nos preguntamos como el salmista, ¿cuánto amo tu palabra? Pues decir nada. El salmista sí. Ama su palabra, en ella medita todo el día. Siga. Me haces más sabio que mis enemigos. ¿Que mi qué? Enemigos. Escuche. Me hace la palabra de Dios, me hace más sabio. ¿Qué nos da la Biblia? Sabiduría. Me hace más sabio que mis enemigos. ¿Por qué que mis enemigos? Porque mis enemigos no leen la palabra de Dios. Porque los que no leen la palabra de Dios, entonces vienen en contra de los que la leen. Me hacen más sabios que mis enemigos. En castellano, ¿quieres tener sabiduría? Lea la palabra de Dios. Sabiduría divina, ¿no? Se lo voy a explicar para que me entiendan. Un doctor, tiene mucha sabiduría humana. Pero ¿para qué le sirve si no tiene sabiduría divina? Para matar en el vientre de la madre a un inocente, a un niño. Mucha sabiduría humana, pero no tiene sabiduría. Si le tuviera sabiduría divina, sería capaz de escuchar la palabra de Dios que dice, no matarás. La sabiduría divina le lleva a no matar. Pero como tiene pura sabiduría humana, practica el aborto con tal y le pague. Un abogado se graduó summa cum laude, lo maximito. ¿Para qué le sirve la sabiduría humana que tiene si no tiene la sabiduría divina? Para meter en la cárcel al inocente y sacar al culpable. Y de eso estamos minados. Sabiduría humana. ¿Sabiduría divina? No hay. Necesitamos la sabiduría divina. Los políticos. ¿Usted cree que si los políticos tuvieran sabiduría divina, Venezuela estaría donde está? No, porque tienen sabiduría humana. Una sabiduría que les permite saber cómo hacer trampas.
cómo robar, cómo enriquecerse ellos aunque el pueblo se vaya al piso. No se mete en política, mamita. Sándale, broma. Epa, sabiduría humana es muy distinta a la sabiduría divina. El que lee la Biblia adquiere la sabiduría divina. Me hace más sabio que mis enemigos. Siga. Por tu mandamiento que es siempre mío. Por tu mandamiento que es siempre mío. Por su palabra, por su mandamiento que es siempre vivo. Siempre vivo. Mío. Es que no le escucho bien diga usted porque yo casi no le escucho. A ver, léalo, a ver cómo es. Me haces más sabio que mis enemigos, por tu mandamiento que es siempre mío. Mío. Los mandamientos, el mandamiento de Dios es mío. Yo lo agarro. Es propio, es algo propio de mí. Soy creyente, soy cristiano. Usted, hermano, ¿será que puede decir que la palabra de Dios es suya? Ni siquiera la tiene en la casa. Ni siquiera, y si la tiene en la casa no la lee. ¿Cómo me va a decir que eso es suyo? Es cuando la gustamos, la saboreamos. Siga. Soy más agudo que todos mis maestros. Soy más sabio que todos mis maestros. Miren lo que hace la Biblia. Me hace más sabio que todos mis maestros. Ahí viene el otro pedacito. Ajá. Ese pedacito, el por qué me hace más sabio. Pero miren esto. Cualquier persona inteligente buscaría ser más sabio que su propio maestro. La palabra de Dios me hace más sabio que mis propios maestros. ¿Por qué? Merced a tus testimonios que medito. Que medito tu enseñanza. Es la que ella dice. Venga, ¿cómo dice ahí en esa? Venga, venga, hermanita, venga. Esa traducción. Porque esa traducción es. Póngale el micrófono para que ella lea. Soy más sabio que todos mis maestros, porque medito tu enseñanza. Porque medito tu enseñanza. Me hace más sabio que todos mis maestros, porque medito tu enseñanza. Hermanos queridos, vamos a meditar la palabra de Dios. Seremos muy sabios. El que escuche la palabra de Dios y esta palabra dice eso y la pone en práctica se parece a un hombre sabio que construyó su casa sobre roca. El que no, un hombre necio que construyó su casa sobre arena. Soy más sabio que mis maestros. Miren cómo dice el versículo. ¿Ya terminó ahí? Sí, medito. ¿A cuál llegó? Hasta 99. Siga. Alcancé más que los ancianos porque he ido investigando tus preceptos. He ido investigando tus preceptos. Siga. Desvié mis pies de todo mal camino. ¿Cómo? Desvié mis pies de todo mal camino. Oigan, cuando uno lee la palabra de Dios es capaz de desviar su pie de todo mal camino. Observen entonces lo que hace la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios. Nos ayuda a desviar nuestro pie de todo mal camino. ¿Se acuerdan lo que dice el juez? A ver, el papá y la mamá, ¿ustedes le enseñaron la palabra de Dios a este muchacho? No, ustedes van presos hasta que le enseñen. Porque si no le enseñaron la palabra de Dios, no le enseñaron a desviar su pie del mal camino. Papá y mamá, cuando usted dice que yo tengo mala suerte, ay, qué mala suerte la mía, mi hijo agarró los malos caminos, mala suerte no. Es que usted no le enseñó a su hijo a meditar la palabra de Dios día y noche. Es que usted no tuvo tiempo para eso. No se lamente, lo que uno siembra, eso cosecha.
Siga. De tus juicios no me he apartado, pues tú me los enseñas. El Señor nos enseña su juicio en su palabra. Y de ahí nosotros no nos apartamos, porque sabemos que es lo que Dios manda. Si usted lee la palabra de Dios, sabe muy bien. Acérquese al micrófono. Si usted lee la palabra de Dios, sabe muy bien qué es pecado y qué no es pecado. Venga para acá, papá, aquí. Usted no ha escuchado personas que dicen, yo no me confieso porque yo pecado no tengo. No es que no tiene pecado, es que no ha leído la palabra de Dios para saber qué es pecado. En el precepto que nos habla que nos hemos, hemos apartado. Para acá, Juan. Miren, no, para acá. Péguese aquí, eso. En el precepto que nos habla, ¿verdad? Que anteriormente, que nos hemos apartado de todo mal camino, eso lo podemos observar. Péguese el micrófono para que lo escuchen. A través. Péguese el micrófono. De nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque a veces andamos por un sendero, ¿verdad? En el cual nosotros caminamos por allí y en un momento dado nos damos cuenta de que andamos por un mal camino. Y cuando andamos por ese mal camino es el Señor que nos guía para que nos apartemos de allí. Estoy seguro que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Y que en un momento dado, ¿verdad? No lo tomamos en cuenta, pero después nos damos de cuenta de que hemos agarrado un camino que no es y el Señor nos ha ayudado a salir de ese mal camino. Y no solamente en cosas pequeñas, sino en cosas grandes. Hemos visto gente, por ejemplo, que ha tomado el camino de la drogadicción y se ha apartado de ese mal camino porque Dios lo ha ayudado a que se aparte de ese mal camino. Ahí se cumple este precepto que estamos. Muy bien. Entonces observen cómo nosotros tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, porque es un secreto. La palabra de Dios es cómo nosotros tenemos que actuar. ¿Le hacemos caso o no le hacemos caso? Ese es el problema de nosotros. Problema de nosotros. Pero ahí está escrito para que nosotros hagamos las cosas bien. Yo le pongo un ejemplo, mire. A mí no me enseñaron a cocinar, porque papá era el que decía que las mujeres en la cocina y los hombres en el monte tirando charapo y trabajando. Y entonces me tocó que ir a trabajar en San Cristóbal. Me mandaron con un párroco que no tenía cocinera y tenía que hacer la comida. Y comencé a sufrir, porque la ley era: el que llega primero hace la comida. Usted se imagina que yo siempre llegaba de último. Nunca llegaba de primero. Me escondía por allá detrás de una columna a esperar que el padre pasara. Y cuando el padre pasaba, después de él venía yo. ¿Pues yo no sabía cocinar? Y yo creo que un día él se puso a vigiarme a mí, quizás, porque yo esperé que el padre pasara y nada que el padre pasaba. Y Dios mío, ¿y ahora qué hago? Bueno, cuando ya calculé, dije, no, ya tuvo que ser que el padre entró por otro lado. Me fui y el padre no había llegado. Y la ley era que llegara primero a hacer la comida. ¿Ahora qué hago? Entonces, bueno, llamé a mamá. Mamá, ¿qué hago? Dijo, haga un arroz, mijo, haga un arroz. Y dije, mamá, pero ¿cómo hago yo? Dijo, pues yo le digo cómo tiene que hacer. Agarré un papel y lápiz y comencé a escribir. Escribí todo lo que mamá me iba diciendo. Listo. Ajá. Ahora sí. Agarré, puse en perol, le eché el agua, el arroz, como ella me decía ahí. Y lo dejé ahí. Y yo dije, bueno, listo. Y agarré el papel. Lo guardé el papel y el arroz se me secó y volví a le eché agua y se me volvió a secar y le volví a echar agua y volví a secarse el arroz y le echaba otra vez agua. En vez de mirar el papel, miraba que se me estaba secando y le echaba agua. Y cuando ya le echaba agua como 10 veces, llegó el padre. Llega el padre y me dice, ¿está haciendo comida? Le dije, sí. ¿Qué está haciendo? Arroz seco. Le digo, venga para ver. A lo que metió la cuchara, eso qué cuento, no había nada de arroz, estaba todo disuelto. Eso era una... Dijo, usted lo que hizo fue atol de arroz. Fue un error. ¿Cuál fue el error? Que mi mamá me había dicho por escrito cómo se hacía el arroz, pero yo en vez de leer el papel, miraba que se estaba secando y le echaba agua.
Dios nos dijo a nosotros exactamente lo que tenemos que hacer en su palabra, para que lo hagamos bien hecho. Pero nosotros a veces nos creemos más que Él, o se nos olvida lo que Él, y comenzamos a utilizar nuestro pote. Se secó, le echo agua. Las cosas no salen mal, decimos: es que Dios no me escucha, es que Dios me tiene rabia, es que a mí todo me sale mal, es que... No, es que la palabra de Dios está ahí y nosotros no la leemos para hacerle caso. ¿No salen las cosas mal? ¿Culpa de mi mamá? No. Culpa mía que no le hice caso a lo que mi mamá me había dicho, a pesar de que lo tenía escrito. Qué bárbaro, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no le hacemos caso a la palabra de Dios? Ahí está todo escrito. Si no, ahorita volvemos al Salmo. Ahorita volvemos al Salmo. Pero para que ustedes se den cuenta, pónganme ahí en el Salmo. San Juan, capítulo 20, versículo 30. San Juan 20, 30. Para que ustedes se den cuenta cómo Jesús lo dice, con exactitud. La palabra de Dios nos lo dice clarito. Juan 20, 30. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. No están escritas muchas cosas de las que hizo Jesús, no están escritas en este libro. Siga. Estas han sido escritas. Estas han sido escritas, estas que están aquí han sido escritas. Vamos a ver para qué. Para que crean que Jesús es el Cristo, ¿siga? el Hijo de Dios, crean y tendrán vida por su nombre. ¿Para qué fueron escritas estas letras, estos libros? Para que creamos y creyendo tengamos vida eterna, salvación. Para eso fue escrito. Pero si nosotros no lo leemos, Dios mío santo, ¿cómo nos vamos a enterar lo que Dios quiere? Imposible. No podemos enterarnos si no leemos lo que Dios pide. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Sí, queremos hacer la voluntad de Dios. Ajá. Y si queremos hacer la voluntad de Dios, ¿por qué no lo hacemos? Porque es que ni sabemos cómo hacerlo. Ni sabemos cómo hacerlo. Venga, hermanito, usted la lente, venga. La azul, venga. Sí, venga. Usted viene por primera vez, ¿verdad? Viene por primera vez, ¿verdad? ¿O usted vino la vez pasada? ¿Usted viene hoy por primera vez? Venga para acá, hermano. Observen esto. Aquí, hermanito, solamente un ejemplo que voy a hacer, ¿verdad? Bueno, mire, yo quiero algo. Yo quiero algo de usted. Yo quiero que usted haga algo en este momento. No me vaya a hacer quedar mal. Yo haga lo que yo quiero que usted haga. ¿Qué haga? Yo quiero que usted haga. Haga lo que yo quiero que usted haga. Lo que yo quiero que... ¿Qué voy a hacer? Si no sabe, Usted me está pidiendo que haga lo que usted quiera, pero yo no sé lo que usted quiere. hasta que ella no sepa, no lo puede hacer. Tiene toda la buena intención, pero no lo sabe. Tiene que saber. Lo que yo quería que usted hiciera es que levantara la mano derecha. Levante la mano derecha. Eso. ¿Fácil o difícil? Fácil. Hasta que no lo sabe, aunque sea fácil, aunque lo quiera hacer, no lo hace. Dios quiere algo que usted haga. Dios quiere que usted haga algo. Hasta que usted no lo sepa. Tenemos que saber lo que Dios quiere. Y para saberlo tenemos que leer la palabra. Gracias, gracias. En la palabra de Dios está escrito todo lo que usted debe hacer.
Si no lo leen, ¿cómo? No, pero yo quiero hacer las cosas de Dios. Sí, sí, usted quiere hacerlo. Pero ¿cómo lo va a hacer si usted no conoce su palabra? Por eso, bueno, vámonos con el Salmo todavía, ¿verdad? Para no perder lo del Salmo. Mire, el Salmo, nos viene el Salmo 119, 119, ¿no? Vamos a leer el versículo, desde el versículo 9. O desde el 7, léalo desde el 7 a ver. Al 11. Te daré gracias con rectitud de corazón, cuando vaya aprendiendo tus juicios justos. Cuando uno va conociendo la palabra de Dios, lo que Él quiere, va dándole gracias. Siga. Tus preceptos yo los quiero guardar. Yo quiero guardarlo. Yo quiero hacer lo que Dios manda. ¿Pero cómo? Siga. No me abandones, pues completamente. ¿Cómo un joven purifica su camino? Escuche esta pregunta. Esto para los jóvenes. ¿Cómo un joven purifica su camino? ¿Cómo será santo? ¿Cómo podrá hacer las cosas bien? ¿Cómo podrá cambiar de vida? ¿Cómo saldrá del pecado? ¿Cómo andará con rectitud? Otra vez repítalo. ¿Cómo un joven purifica su camino? Usted, padre de familia, ¿cómo es que un joven, su hijo de 12 años, de 15 años, de 18 años, de 20 años, cómo un joven purifica su camino? ¿Cómo puede caminar por los senderos de Dios? ¿Cómo? Escuche. Basta con que observe tus palabras. ¿Cómo? Basta con que observe tus palabras. Basta. Usted no tiene que hacer cosas de otro mundo. Cuando usted dice, como una señora que le decía a mi papá, mire, don Alfonso, es mejor criar cochinos y pollos que criar muchachos. Papá le decía, no, es mejor criar los muchachos. No, usted poco los tiene chiquitos, pero ya espere que crezcan un poquito. Y decía papá, no, porque yo les he enseñado la palabra de Dios y ellos se mantendrán por los caminos de Dios. ¿A usted le parece que es mejor criar cochinos y pollos porque usted no le ha enseñado la palabra de Dios? Y la señora le decía, eso lo veremos. Primero fueron las hembras, 4, y después los varones, 4. Cuando las hembras crecieron y nada que agarraron mal el camino, entonces la señora le decía, eso es porque son las hembras, espere que le crezcan los varones. Porque las hembras son más llevaderas y los varones no. Cuando le crezcan los varones, papá le decía, si yo les enseñé la palabra de Dios, ellos se mantendrán en el camino, porque Dios los guiará a través de su palabra a lo largo de toda la vida. Y esperemos. Crecimos los varones por los caminos del Señor. ¿Y ahora? Es que no sabe lo que dice la Biblia. ¿Cómo podrá un joven mantenerse por los caminos rectos? Basta con guardar su palabra. Con eso basta. No se mate la cabeza con otras cosas. Enséñele la palabra a su hijo. Con eso basta. Basta. Pero eso no está metido aquí. Eso todavía no lo hemos nosotros meditado, no lo hemos creído. Por eso a los hijos le damos, no, yo quiero que mi hijo se porte bien, le voy a dar todo lo que me pida. Así se hacen los malandros. Ese es el peor error. Quiere un hijo sinvergüenza, antisocial, dele todo lo que le pida, no le niegue nada. Era un sinvergüenza, un antisocial. Estamos equivocados. Basta con que le enseñe la palabra del Señor. Ahí se mantendrá por los senderos del Señor. Mire como lo dice segunda de Timoteo. Más tarde volvemos otra vez al Salmo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Segunda de Timoteo 3, 16.
Toda escritura está inspirada por Dios. Toda escritura está inspirada por Dios. Y es útil para enseñar. Es útil, útil. Ay, aquí ya llegamos. ¿Para qué estamos estudiando la Biblia? ¿Para qué debemos leerla? ¿Para qué debemos meditarla? ¿Para qué nos sirve? Es útil. Vayan anotando para qué es útil. Es útil para enseñar. ¿Sí? Rebatir. No, ¿para qué? Para enseñar. Es útil para enseñar. A ver, hermano que me escucha y los que me ven también por televisión, por internet, pregunto, ¿usted cree que la palabra de Dios es útil para enseñar? Sí. No se escucha. ¿Es útil para enseñar? Sí. Segunda pregunta, ¿a cuántos ha enseñado usted con la palabra de Dios? ¿A cuánto? ¿Usted qué es maestro? Mi maestra Félida de Viva, un saludo a mi maestra Félida de Viva, ya tiene que estar mayorcita. La quiero mucho. De tercer grado. Nos enseñaba a leer, a tomar dictado en la Biblia. Dictado. El hijo pródigo. Copien. Lectura. Pase que a leer. El buen samaritano. Yo creo que maestras como esas no volverán. No volverán. Ustedes son mal pensados, ustedes, ¿no? Maestras como esas no volverán. Qué linda maestra. Todavía la recuerdo aquí en mi memoria. La quiero mucho. Si me ven por ahí algún día, sepa que la quiero mucho. Quiero mucho. Me enseñó a leer en la palabra de Dios. Me enseñó a tomar dictado con la palabra de Dios. Es útil para enseñar. Se lo traduzco en castellano, mire. Es útil para enseñar. Usted le enseña a sus hijos en la casa con la palabra de Dios. Enséñenle a leer. De todas maneras no tiene que enseñarle a leer. ¿Por qué no le enseña a leer en la palabra de Dios? Qué bonito sería que su hijo aprendiera a leer en la palabra de Dios. De todas maneras, en algún libro tiene que aprender a leer. ¿Qué tiene que aprender? Historias. En la Biblia hay historias que llaman la atención. Cuéntele la historia y dígale, a ver, ¿quiere que el niño aprenda a retener lo que lee? Póngalo a leer la historia de Jonás, la historia de Judí, la historia de Esther, historias bellas. Y dígale, ahora me la cuenta. El niño aprende a retener y aprende a contar. Es útil para enseñar. Mire, esto es difícil de creer. Es que decimos que los niños no saben de eso. Es que a los niños les cuesta mucho aprender eso. Yo también creía eso en la memoria. Yo también. Yo trabajé en Barinas y el obispo me pidió de San Cristóbal que me fuera otra vez para San Cristóbal. Me mandó el misionero para Barinas, trabajé 7 años y después me pidió otra vez. Me dijo, véngase para acá. Y me dijo, ¿va a trabajar en el seminario? Le dije, monseñor, yo título no tengo, porque yo nunca saqué título para que no me mandaran al seminario a trabajar. Yo no quería ir a trabajar al seminario, yo quería ir a trabajar a otro lado menos en el seminario. Y me dijo, no importa que no tenga título, usted va a trabajar en el seminario, va a trabajar con el seminario mayor. Pues bueno, voy a trabajar con el seminario mayor y voy a compartir con ellos, a compartir la palabra de Dios. Monseñor, pero no se lo pide que no tengo título, no importa. Bueno, me puse a trabajar con el mayor, como 2 años, 3 años trabajando con el mayor. Me dijo, ahora quiero que trabaje con el menor. Estamos hablando de muchachos de primero a 5º año, niños de 12 años a chamos ya de 18 años. Y dije, no, Dios mío, monseñor, enseñarle la Biblia a esos muchachos, sí, que se enamoren de la palabra de Dios. Yo dije entre mí, ay, esto sí es perder tiempo. Pero me acordé de San Pedro, en tu nombre tiraré las redes, en tu palabra, por tu palabra tiraré. Yo confío en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en el Espíritu de Dios. Monseñor, yo voy.
Y comencé a trabajar con el menor, con la palabra de Dios, sin tener ninguna experiencia de trabajar con los niños y con los jóvenes. Y cuando comencé a sembrar la semilla de Dios, los que más se enamoraron de la palabra de Dios fueron los niños. Los chamos se enamoraron de una manera tan bonita de la palabra de Dios, más que los del seminario mayor. Y después no me dejaban vida. Padre, ¿sabe que leí esto en la Biblia? ¿Qué significa esto? Padre, ¿sabe que hoy me leí capítulo tal, versículo tal? Padre, hoy me aprendí esto, me aprendí aquello. Y esos muchachos emocionados con la palabra de Dios. Todos los días leíamos un capítulo, la tarea. Y yo llegaba donde llegaba. A ver, usted, dime qué capítulo estamos leyendo hoy, qué versículo. Capítulo tal, dice esto y esto. Qué bello, qué bello. Más bien peleaban. Padre, yo. Emocionante. Sorpresa. Y yo que pensaba que los niños no. Pero es que cuando se le enseña la palabra de Dios, es útil la palabra de Dios, es útil para enseñar. Uy, qué bonito eso. Para enseñar. Usted es catequista, es la palabra de Dios útil para enseñar. Usted es la renovación carismática, enseñe con la palabra. Usted es cursillista, enseñe con la palabra de Dios. Usted es legionario, o enseñe con la palabra de Dios. Usted es grupo juvenil, enseñe con la palabra de Dios. Padre, si a los jóvenes se les enseña con la palabra de Dios, se van y no queda ni uno. Mentiras, error. Es verdad que yo llegué a Sabaneta de Barinas, cuna de la Revolución Bonita. Llegué a Sabaneta de Barinas y en el grupo juvenil habría unos 100 jóvenes. Muchos, y varios grupos juveniles. Uy, qué bonito, eso era espectacular. Se reunían todos los fines de semana para ir a las piscinas, para ir a formar bonche, para ir a comer por allá, etc. Y yo llegué al grupo juvenil, sí, pero de la iglesia, sí, claro. Pues vamos a enseñar la palabra de Dios. Salió la coordinadora y dijo: Padre, quedará usted sin jóvenes. ¿Cómo se le ocurre usted enseñarle a los jóvenes la palabra de Dios? Usted está loco, no le queda ni uno. Entonces, chamos, para que se mantengan vivos tienen que llevarlos a las fiesticas, a la piscina, para allí, para acá, y eso ahí sí. Yo le dije: ¿usted está en club de jóvenes o grupo juvenil cristiano? Le dije a los jóvenes: el que quiera formar un grupo cristiano con la palabra de Dios, entonces venga conmigo. El que quiera pertenecer a un club de jóvenes, pertenecerá al club de jóvenes de esta señora, pero no de la iglesia. No, será de esta señora y ella la llevará para donde sea. Ustedes verán para dónde van. Pero lo que quieran, vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios. Se cumplió lo que dijo la señora. Qué aburrido este cura. Bueno, a la próxima misa del domingo le dije: bueno, hermanos, los jóvenes que quieran formar un grupo juvenil, porque el que estaba no quiso leer la palabra de Dios, el que quiera leer la palabra de Dios, el que quiera gustar de Dios, venga. Y se fue llenando otra vez. Otros jóvenes que sí querían. Y los otros que ya se salieron, miraban que estos estaban y comenzaron a ver qué era. Y ya comenzaron a integrarse, pero a leer la palabra de Dios. Un grupo juvenil cristiano, no un club de jóvenes que se cuidaban en la iglesia para hacer vagabundería y sinvergüenzura, sino para estudiar la palabra de Dios, para hacer la lección divina, para comenzar a vivir según el evangelio. Qué cosa más bonita. Qué cosa más bonita. Incluso de allí salieron algunos para sacerdotes, ya uno sacerdote y otro va también en el camino. Maravilloso. Pero sí, la palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Para qué más es útil? Para convencer. Convencer. Para convencer. ¿Usted quiere convencer a alguien? Convénzalo con la palabra de Dios. Mire, aquí está escrito. A ver, vean el video ahorita del pastor que va a salir.
Para que vea cómo el pastor, decía el pastor, tantos años en mi vida enseñando una mentira y estaba creyendo que la mentira que estaba enseñando era la verdad. Y hasta ahora puedo ver la verdad. No por maldad, decía él, no por maldad, sino porque ningún católico me lo había mostrado. Es útil ¿para qué? Convencer. Para convencer. Siga. Para corregir. Para corregir. A ver, ¿cómo corrige usted a su hijo? Como todas las personas paganas, con insultos. Este es el gran yo no sé qué, este es el gran yo no sé qué más. Así corrige a su hijo. Y todavía se lamenta y dice, ay, ¿por qué a mi hijo le diría mal? Yo sí tuve mala suerte. ¿Cómo corrige a usted a su hijo? ¿Cómo? La Biblia dice que la Sagrada Escritura es útil para corregir. Usted agarra a su hijo robó, agarra la palabra de Dios, como usted es un lector o una lectora de la palabra de Dios, usted busca donde dice no robarás. Usted le dice, mire hijo, aquí dice no robarás, ¿por qué lo hiciste? Esto no es correcto, a Dios no le agrada esto. Yo esta se la voy a perdonar, porque yo creo que usted va a corregir. Le doy la oportunidad, si lo vuelve a hacer, lo castigo. Lo hizo por segunda vez, lo llama y le dice, mire hijo, yo no quiero la maldad para usted, yo quiero el bien para usted. Está violando la palabra de Dios, me está desobedeciendo, a la próxima lo castigo. Le voy a dar chance a esta, para que no diga que yo soy malo, para que no diga que yo crea que yo lo odio. No. Y usted le dice todo lo que quiera. A la tercera vez lo agarra, le dice, hijo, yo se la perdoné una y otra vez, ahora tengo que castigarlo. Busca donde dice la Biblia que el padre que no castiga a su hijo no lo ama, y que si no lo castiga mañana llorará con él. Mire hijo lo que dice la Biblia. Por eso lo tengo que castigar, me duele mucho, pero tengo que castigarlo. No lo insulta, no le dice malas palabras, no agarra un palo y se lo parte en la costilla, sino lo hace con amor, útil para corregir. ¿Cómo corrige a su marido? ¿Cómo corrige a su esposa? ¿Con la palabra de Dios? ¿O este perro con quién se estaba revolcando? Uy, ¿de dónde vendrá? ¿Con qué perra andaría? ¿Así corrige a su marido? Tiene razón que el marido se le fue de la casa. O ya está a punto que se le va a crear razón. ¿Cómo corrige? No nos han enseñado, por eso estamos aprendiendo, porque la palabra de Dios es útil para enseñar. Yo estoy cumpliendo con el trabajo, estoy tratando de enseñarles con la palabra de Dios, para que ustedes hagan como Pedro, escuchen la palabra de Dios, practiquen la palabra de Dios y se vuelvan pescadores de hombres, enseñen a otros la palabra de Dios. Hermanos queridos, es útil para enseñar, es útil para corregir. ¿Para qué más es útil? Para dirigir en la justicia. Para dirigir en la justicia. ¿Por qué en Venezuela hay tantas injusticias? ¿Por qué los gobernantes, por qué los políticos, por qué los militares cometen tanta injusticia con el pueblo? ¿Ustedes creen que es justo lo que estamos viviendo? Un país de los más ricos del mundo, donde no tenemos para comer. Un país donde hay tanto petróleo. Ayer en mi pueblo allá estaba la gente alborotada, trancando la carretera porque no había gas para hacer comida. No hay que comer y no hay gas para hacer comida. En un país que se bota el gas más bien. Las injusticias. A usted lo encuentran en el Táchira, en su carro, con unas bolsas de comida, un saco de comida, lo meten preso. ¿No es injusticia? Pero los políticos pasan gandolas para otro lado y no lo meten preso. Pasan droga y no lo meten preso. A un señor lo encontraron con una pipirita de 2 litros de gasolina porque necesitaba para llevar para la cosa esa mecánica, y lo metieron preso. ¿No son injusticias? Las colas que ustedes se tienen que calar, ¿no son injusticias? ¿Y por qué todas esas injusticias?
Porque no conocen la palabra del Señor. Porque no hay quien les haya alumbrado con la palabra de Dios. Si los políticos hubiesen leído la palabra de Dios, no nos llevarían a la desgracia. Ellos son producto de un mundo sin Dios, sin lectura de la palabra. ¿Qué vamos a hacer? Comencemos a leer la palabra de Dios. Comencemos a gustar la palabra de Dios para que venga una transformación, para que esa semilla nazca y dé fruto. Si no, no podemos. Necesitamos, hermano. La palabra de Dios nos lleva a la justicia. Y el que no lea la palabra de Dios comete injusticia. ¿Y sabe qué? Que piensa que lo está haciendo bien. Pregúntele a los políticos a ver si lo están haciendo mal. Pregúntele al presidente de la República a ver si lo está haciendo mal. Es el mejor presidente que ha habido en el mundo entero. Y el mundo entero se muere por tener un presidente como nosotros. Es el mejor, lo maximito. Es la mejor economía que ha existido en el mundo. Porque al no leer la palabra de Dios no se dan cuenta ni siquiera las injusticias que están cometiendo. Pero ¿quién le va a leer la palabra de Dios? Ese es el detalle. Ese es el detalle. Pues a lo mejor a esto no podamos leérsela. Pero ¿cuántos maestros hay aquí que se lo pueden leer a los futuros presidentes que están en las escuelas ahorita? ¿Cuántos niños están en la catequesis que mañana pueden ser presidentes? ¿No podemos sembrar ahorita la semilla? Claro que sí. ¿Por qué no miramos hacia el futuro? ¿Qué vamos a hacer con esto? Esto ya no podemos hacer más nada. Que Dios tenga piedad y misericordia y nosotros nos ayude a salir de esto. Y los católicos tenemos que hacer algo. Y la iglesia está diciendo es hora de que católicos reaccione en Venezuela. ¿Hasta cuándo los católicos dormidos? Creyones, porque el que le cree a Dios es creyente y el que le cree a los hombres es creyón. ¿Y cuántos católicos? Porque Venezuela es católica, se ha vuelto creyón y por eso está viviendo lo que está viviendo, por no ser creyente en la palabra del Señor. Yo lo llamo hoy a la reflexión. La palabra de Dios es útil para corregir. Padre, usted se está metiendo en política. Estoy cumpliendo lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Es útil para corregir, es útil para educar, es útil para formar la palabra de Dios. Que otra persona diga lo que quiera, le estoy dando capítulo y versículo, estoy cumpliendo la misión de Dios. Dios me mandó a enseñar, a educar, a formar en la palabra de Dios. Y desde la palabra de Dios tengo que hacerlo. Y ahí está escrito. ¿Quién me autoriza? La palabra de Dios. Y ya es hora de que dejemos de ser católicos dormidos. No, tenemos que despertar. Desde la palabra de Dios tenemos la valentía de decir las cosas y con el Espíritu de Dios podemos hacer que Venezuela surja, salga adelante. Pero tenemos que poner los pies al barro. Y la iglesia nos enseña que tenemos que decir las cosas no con violencia, pero decirlas. Si tenemos que reclamar nuestros derechos, reclamarlos, no con violencia, pero reclamarlos. Que sepan que no estamos de acuerdo, que se den cuenta que nos llevan al despeñadero, pero tenemos que hacerlo. ¿Miedo a quién? Por miedo, mire cómo nos tienen, y por miedo caeremos en la esclavitud, y Dios nos libre de eso. Dios nos ha liberado para ser libres. Tenemos que despertar. Solamente un ciego, de aquellos que Jesús dijo, no hay peor ciego que el que no quiera ver, y peor sordo que el que no quiera oír, es el que puede decir que Venezuela está bien. Por intereses, porque me dieron una casa, o porque me dieron un CLA, que solamente traen un arroz, un azúcar y un fideo para todo un mes, para una familia. Tontos. ¿Conformarnos con eso? Cuando tanto que se están muriendo de hambre. Y usted me dirá, padre, ¿y usted por qué habla así? Porque yo soy misionero de la misericordia y estoy recorriendo Venezuela y he visto lo que nunca me había visto. Gente peleándose en la basura de Caracas, cuando fui a Caracas, por encontrar algo para comer. Y cuando llegaba alguien y tiraba la basura, se peleaban entre las personas ahí para ver quién escogía, ver qué había para comer. En mi patria Venezuela. ¿Cómo se le ocurre esto? ¿Y me voy a callar?
Usted a lo mejor todavía tiene para comer, pero en mi pueblo hay gente que se está muriendo de hambre, que no tenía nada para comer, mientras que los políticos se burlaban. Oye, hermano, no seamos cobardes, seamos capaces de llamar al pan pan y al vino vino. No hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y ha llegado el momento en que el católico y la Iglesia Católica levante su voz y le diga a esta gente que está destruyendo nuestra patria: ya basta, ya basta, ya jugaron con nosotros, ya han hecho lo que quisieron hacer. ¿Hasta dónde nos quieren llevar? ¿Qué quieren hacer con nosotros? ¿O es que no creemos en Dios? ¿O es que la palabra de Dios, que nos dice que tenemos que preocuparnos por el que sufre, pasó por aquí, entró por aquí, salió por aquí? Es útil para enseñar, útil para corregir, para entrar en la justicia. Siga. Para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Para la perfección. Para que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto. Apercibido para toda obra buena. Apercibido para toda obra buena. Otra traducción, ¿qué otra palabra? Preparado para toda obra buena. Preparado para toda obra buena. ¿Qué hace la Biblia? Prepararnos a nosotros para toda obra buena. Eso lo hace la Biblia. Nos prepara para toda obra buena. Que en castellano, si no la leo, me preparo para toda obra mala. Soy un experto en cosas malas porque no leo la palabra de Dios. Pero si leo la palabra de Dios, soy más experto que mis maestros. Soy más docto que mis maestros, porque medito tus leyes, Señor. Entonces, oye, ¿cuándo vamos a tomar en cuenta la palabra de Dios? Siga. El otro versículo, el otro capítulo, ¿verdad? Siga, ajá, el otro capítulo, 4:1. Te ruego delante de Dios. Te ruego delante de Dios. Y de Cristo Jesús. Y de Cristo Jesús. Juez de vivos y muertos. Juez de vivos y muertos. Que ha de venir y reinar. Y te digo, predica la palabra. Predica la palabra. En castellano, siembra la semilla del reino, la incorruptible. Predica la palabra. Siga. Insiste a tiempo y a destiempo. Insiste a tiempo. A tiempo es cuando me quieren escuchar. Y a destiempo, cuando no me quieren escuchar. Cuando hay personas que le dicen: este cura lo que metes en política, me dan ganas de irme, tan bonito que venían las cosas, ¿no? Tan bonito, pero uy, no me fui por educación. Me dieron ganas de mentarle la madre, pero no lo hice porque me estaban filmando. Predica la palabra de Dios a tiempo, cuando te quieren escuchar, ya es tiempo, aunque no lo quieran escuchar. A tiempo y a destiempo. La palabra de Dios no la puede detener nadie. Y usted y yo tenemos que predicar a tiempo y a destiempo. Y porque nosotros no la predicamos ni a destiempo, mucho menos a tiempo. O si no la predicamos a tiempo, mucho menos a destiempo. Es la cosa. No la predicamos nunca. Y dice la Biblia: predica la palabra a tiempo y a destiempo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Todavía no tomamos conciencia que es la palabra de Dios. Esta escuela tiene un objetivo primario: que ustedes sepan para qué van a estudiar la Biblia. Aquí en la diócesis está comenzando escuelas de Biblia. Se está enseñando a la gente a leer la Biblia. ¿Para qué? Para todo esto. Ya basta de ser pasivos. Necesitamos católicos activos en la palabra de Dios. ¿Qué ganamos según la Biblia al leer la palabra de Dios? Bueno, ¿cómo sigue? Sigue ahí. A tiempo y a destiempo. Rebatiendo. Rebatiendo. Ah, caramba, mire. Hay que rebatir.
Rebatiendo. Rebatiendo significa que hay personas que van a estar en contra y usted no se va a callar. Aunque no le acepte, aunque no le guste. Rebatiendo. Aunque le lleven la contraria. Rebatiendo. ¿Y usted qué dice? Que no hay que rebatir con la palabra de Dios. Rebatiendo. ¿Qué más? Reprendiendo o aconsejando. Reprendiendo o aconsejando. Hay que reprender con la palabra de Dios. Hay que aconsejar con la palabra de Dios. Siga. Siempre con paciencia. Eso sí, siempre con paciencia, porque la semilla tiene que esperar que un día nazca, crezca y dé. Hay que tener siempre con paciencia. Hay personas que dicen, ay padre, yo creo que el trabajo que usted está haciendo de sembrar la palabra de Dios, eso no sirve para nada, porque yo he visto que usted, por ejemplo, a usted vaya a hablar con un evangélico y el evangélico no se convierte, sigue como evangélico. Deje que eso es una semillita, papadito, deje. Ah, no, que yo le hablé a mi marido, le hablé con la palabra de Dios y no cambió de una vez. Espérese. Insiste, a tiempo, a destiempo, dale, persevera, dale. Ya Dios verá. Siga. Y dejando una enseñanza. Y dejando siempre una enseñanza. Siga. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. ¡Ah, caramba! Va a llegar un tiempo en que los hombres no aceptarán la sana doctrina. Y ya estamos en ese tiempo. Por eso hay que leer la palabra de Dios, católico, porque ya hay gente que no quiere aceptar la sana doctrina. Se van con otras doctrinas. Se meten a testigos pentecostales, adventistas, mormones, pare de contar. No aceptan la sana doctrina. Siga. Sino se buscarán maestros según sus inclinaciones. Se buscan maestros según sus inclinaciones, donde a ellos les guste, donde se sientan bien. Ay, que yo me siento bien allí. Siga. Hábiles en captar su atención. Hábiles en captar Su atención. su atención. Acérquese más el micrófono. Su atención. Su atención. Siga. Cerrarán los oídos a la verdad. Cerrarán los oídos a la verdad. Este es el problema más grande que tenemos. Cerrarán los oídos a la verdad. Para la muestra un botón. Ahorita que yo estoy hablando, aquí mismo, no fuera. Aquí mismo hay personas que no se ponen la mano por educación, cerrando los oídos a la palabra del Señor. Y lo que me están viendo por internet también. Personas que se pueden sentir mal, cierran los oídos a la verdad. Sacan miles de excusas para no creer en la palabra de Dios. Siga. Y se volverán hacia puros cuentos. Y se volverán hacia puros cuentos. Bueno, observen, si nosotros leemos la palabra de Dios, no andaremos buscando otros maestros, otros pastores, otros profetas, otros evangelistas, ¿no? Estamos muy firmes. No estamos creyendo en los hombres. Miren cómo dice el mismo Cristo. Miren, yo quisiera presentarles hoy lo que el mismo Jesucristo nos muestra. En Mateo capítulo 4, del versículo 1 en adelante, Jesucristo nos viene a dar una gran lección. Pero leamos primero el versículo 4 y después nos vamos para atrás, al 1. Vamos primero al 4. Mateo 4:4. Mateo 4:4. Después lo leemos desde el 1. Pero me voy a ir de para atrás, como el cangrejo. 4:4. Pero Jesús le respondió. Jesús respondió. Dice la Escritura. Dice la Escritura. El hombre no vive solamente de pan. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Ah, caramba! Según Jesucristo, no se concibe en la mente de Dios, en la mente de nuestro Señor Jesucristo, no se concibe una persona que viva solamente de pan. Debe vivir de la palabra de Dios. Solamente en Acarigua hay gente que vive de puro pan. ¿Quiénes son? Usted no es con usted, es con aquel que no lee la Biblia.
No es con usted, no, con usted no es. Es con aquel que no lee la Biblia. Padre, es que yo no leo la Biblia. Entonces sí es con usted. Sí es con usted entonces, sí, claro. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Creemos eso? Sí. ¿Lo cumplimos? Vivimos de puro pan. Estamos como la gente en Caracas. Yo fui a Caracas y no había nada. La gente haciendo cola para comprar pan. Y cuando se acababa el pan, puro pan. Las neveras vacías. Todo vacío. Puro pan. Y Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora sí lo leemos desde el 1. Sí, desde el 1. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Observan a Jesucristo que pasó por una tentación muy fuerte. ¿Cómo sabemos que era muy fuerte? 40 días y 40 noches sin comer. Las ganas de comer eran bastante poquitas. Muchas ganas. ¿Y cómo venció las ganas? Con la palabra de Dios. Las ganas de Jesús eran de pan. Las ganas suyas y las ganas mías, quién sabe qué era, pero de pan no es, ¿verdad? Bueno, ahorita en Venezuela como estamos también puede ser de pan. Pero las ganas es el deseo que nosotros tenemos. Las tentaciones que nos vienen de ganas. Usted tiene a su mujer, pero tiene ganas a la vecina. Usted tiene una novia y le tiene ganas. O usted le tiene ganas a lo que el otro tiene, lo quiere robar. Las ganas. Y Jesús dice que solamente con la palabra de Dios se pueden superar las ganas. Ganas de fumar droga, ganas de tomar miche, de escupir chimú, de fumar cigarro. ¿Ganas de qué? Eso se puede superar con la palabra de Dios. Pero si no lee la palabra de Dios, ¿cómo hará usted para superar esas ganas? Es lo que se llama desenfreno. ¿Qué desenfreno? Hago lo que me da la gana. Desenfreno. Hacer lo que me da la gana. Y el mundo de hoy está en eso. ¿Por qué no hace eso? Porque no me da la gana. ¿Por qué usted se come eso? Porque eso es lo que me gusta. Así vive el mundo de hoy. Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Venció al diablo con la palabra de Dios. ¿Lo venció? Y nos enseñó a nosotros que de esa manera podemos vencer al diablo. Santiago lo recalca. Santiago capítulo 1, del versículo 21 en adelante. Miren cómo lo dice Santiago 1, 21 en adelante. Recalca lo que dijo Jesús. Santiago 1, del 21 en adelante. Por eso rechacen la impureza. Rechacen la impureza, las ganas. La impureza. Y los excesos del mal. ¿Y lo qué? Exceso. Los excesos del mal. Lo que pasa es que la usted tiene una voz muy gruesa y yo no la escucho. No la entiendo. Ajá. Los excesos del mal. Siga. Y reciban con su sencillez la palabra sembrada en ustedes. Y reciban con sencillez. ¿Reciban con qué? Sencillez. Sencillez, con sencillez.
La palabra sembrada en ustedes. Ahorita verán cómo los sacerdotes en la diócesis están procurando sembrar en ustedes la palabra de Dios. Cursos de Biblia por allí, cursos de Biblia por allá, lección divina por allí, lección divina por allá, buscando la manera de sembrar la semilla de Dios en ustedes. Repítalo de nuevo. Y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, ¿Qué pasa con esa palabra? Pongan cuidado. que tiene poder para salvarlos. Que tiene poder. ¿Para qué? Salvarnos. Para salvarnos. Esto no lo sabíamos. Estaba escrito, pero no lo habíamos leído. La palabra de Dios tiene poder para salvarnos. Si eso es verdad, ¿por qué no nos convencemos? Y si estamos convencidos, ¿por qué no lo hacemos? La palabra de Dios tiene poder para salvarnos. ¿No es eso lo que queremos, la salvación? Leamos la Biblia. Ella lámpara para nuestros pasos, luz de nuestro sendero, y nos puede guiar, nos puede orientar. Nos sirve para nuestra salvación. Pero eso sí, Santiago es claro. Santiago no tiene pelo en la lengua. Pongan cuidado. Dale, Santiago. Pongan por obra lo que dice la palabra. Pongan por obra lo que dice la palabra. Y no se conformen con oírla, No se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. pues el que se conforma con oírla se engañaría a sí mismo. Ustedes, o sea, yo. ¿Estamos engañados? El que escucha la palabra, Ya, que esto se fue. y no la practica, El que escucha la palabra y no la practica. Un poquito más para acá. El micrófono está sufriendo. El que escucha la palabra. Sí, ajá. Ajá. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo. es como aquella mujer que se mira en el espejo. No, hay hombres también, ¿verdad? Ajá. Siga. Pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Siga. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella. Ley perfecta de la libertad. A eso llama la palabra. A la palabra la llama ley perfecta de la libertad. El que escucha la ley perfecta de la libertad, siga. Y persevera en ella. Y persevera. ¿Qué significa persevera? Sigue, sigue, sigue. Que viene a la otra escuela y a la otra y a la otra y a la otra y que lee la palabra de Dios hoy, mañana, pasado, persevera. No es que la lee hoy y dice ya, no más. No, persevera. Observen que el premio es para el que persevera. Y Pablo dice, el que persevera, vence, triunfa. Aquí lo que vale, aquí lo que Dios va a evaluar es Perseverancia. la perseverancia, que es lo que ustedes y yo no tenemos. Eso es lo que nos hace falta. Si algo tenemos que pedirle a Dios en la oración con profunda fe, Señor, danos la perseverancia. Porque a veces queremos, y yo sé que hoy están entusiasmados ustedes y quieren, pero después se desinflan. Falta la perseverancia. Necesitamos la perseverancia. Y el que persevera, siga. No como oyente olvidadizo, No como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor. sino como activo cumplidor. ¿Qué pasará con él? Óiganlo. Este será dichoso al practicarla. Este será feliz, dichoso al practicarla. ¿Quieren ser felices? Aquí está el secreto para ser feliz
escuchar la palabra de Dios y practicarla. Esta es la verdadera felicidad o la felicidad eterna que no se la roba nadie. La felicidad no es algo externo, es algo del corazón. La mayoría de felicidad del mundo de hoy es la felicidad del payaso. Porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Y cuando muere la fe y huye la calma, y si solo abrojo nuestra planta pisa, lanza un bramido la tempestad del alma, un relámpago triste, una sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son puras mascaradas. En él se aprende a sonreír con llanto y también a llorar a carcajadas. ¿De quién es? Yo no sé de quién es, pero yo sé que yo me lo aprendí. Nadie dijo. ¿De Garrí? Al hombre se lo sabe completo. Viendo a Garrí, actor de la Inglaterra, al pueblo al aplaudirlo le decía: eres el más gracioso de la tierra y el más feliz. Y el cómico reía. Víctima del estrés, los altos lores en sus noches más negras y pesadas iban a ver al rey de los actores y cambiaban su estrés en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegó sin un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importan mi nombre ni mi suerte. En un eterno estrés muriendo vivo y en mi única pasión, la de la muerte. Viajad y os distraeréis. Tanto he viajado. La lectura buscad. Tanto he leído. Que os ame una mujer. Si soy amado. Un título adquirido. Noble nacido. Pobre seréis quizás, tengo riqueza. ¿De lisonjas gustáis? ¿Cuántas escucho? ¿Qué tenéis por familia? Mis tristezas. ¿Vas a los cementerios? Mucho, mucho. ¿Y de tu vida actual tenéis testigos? Sí. Mas no permito que me impongan yugo. Yo les llamo a los muertos mis amigos y a los vivos los llamo mi verdugo. Me deja, agrega el médico, perplejo vuestro mal, mas no debo acobardar. Solo viendo a Garrí podéis curar. ¿A Garrí? Sí, a Garrí. La más remisa y austera sociedad lo busca inquieto. Tiene una gracia artística espantosa. ¿Y a mí me hará reír? Sí, os lo juro. Mas, ¿qué os inquieta? Y el infeliz llorando le responde: yo soy Garrí. Cambiadme la receta. ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida sin encontrar para su mal remedio? ¿Cuántas veces al reír se llora? Nadie de lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Y cuando muere la fe y la calma, y si solo abrojo nuestra planta pisa, lanza un bramido la tempestad del alma, un relámpago triste y una sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que la vida son puras mascaradas. En él se aprende a sonreír con llanto y también a llorar a carcajadas. Esto es lo que dice Santiago hoy. Solo encontrará la felicidad al practicarla. No como oyente olvidadizo, ahí está la felicidad. Ustedes y yo pensamos que seríamos muy felices si tuviéramos dinero. Pregúntele a los ricos si son felices. ¿Qué felices van a ser? No, la felicidad no está ahí. Pregúntele a los políticos si son felices. Peor todavía. Pregúntele a los malandros. Pregúntele a los que fuman droga. Pregúntele a los asesinos. Pregúntele a la guerrilla. A los narcotraficantes. No son felices. A los hombres que le ponen cacho a la mujer, ¿son felices? No son felices. Ahí no está la felicidad. La felicidad está en escuchar la palabra de Dios y en practicarla. Encontrará la felicidad al practicarla. Ahora comprenden por qué hay tantos católicos amargados.
por no leer la palabra de Dios ni ponerla. Por eso decía por allá un ateo, decía, odio a los cristianos, y no los odio porque sean cristianos, sino porque llamándose cristianos no lo son. Porque los cristianos deberían tener cara de más redimidos. Y dice, ¿cómo decir que creen en un Cristo vivo si andan amargados? En un Cristo resucitado si no son felices. ¿Cómo se le ocurre? ¿A quién van a convencer? Pero ¿cómo vamos a ser felices si no escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica? Y nos engañamos. Yo sería muy feliz si tengo un carro. Tener un carro no es feliz. Sería feliz si estuviera con otra mujer que no era mi esposa. Tiene otra mujer y no es feliz. Sería feliz si tengo dinero. ¿Tiene dinero y no es feliz? Mentiras. La felicidad está cuando usted puede ser que no tenga ni medio en el bolsillo. Pero si usted cree en Dios, cumple su palabra, usted es feliz y esa felicidad. Lo reto. Póngalo en práctica. Lee la palabra de Dios, ponla en práctica. Y si no es feliz, donde me vea, me puede decir, cura mentiroso, falso. Pero ojo, léela y ponla en práctica. Si no la pone en práctica, no venga a caerme mía. No, ponla en práctica. Cree en la palabra de Dios. Será feliz a practicarla. Cuando usted practica algunas cosas de lo que Dios manda, usted se cuesta a dormir, y entonces es lo que dice las bienaventuranzas allá de Mateo 5. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Usted se acuesta a dormir tranquilo. Mi carne descansa serena. Acuesto a dormir, mi carne descansa serena. Duermo feliz, porque he hecho lo que tenía. Siervo inútil soy. He hecho lo que tenía que hacer. Entonces, la palabra de Dios es para practicarla. Ahí lo dice Mateo. ¿De qué digo? Santiago. Santiago dice, podemos apartarnos de toda la, ¿cómo que decía? Las impurezas y ponernos a practicar la palabra de Dios, no como oyente olvidadizo, y seremos felices al practicarla. Para eso es que yo vengo hoy a predicarle la palabra de Dios. Esto es lo que yo quiero que ustedes capten, para que de ahora en adelante lo pongan en práctica y sean católicos felices. A pesar de las dificultades, de las pruebas que puedan pasar, sean felices. A pesar de la enfermedad, a pesar de las traiciones, a pesar de las calumnias. ¿No recuerdan cuando Jesús terminó las bienaventuranzas y le dijo, dichosos de ustedes cuando los insulten, cuando los calumnien, cuando los maltraten por causa mía? Alégrense, salten de contento, su recompensa será grande en el cielo. Y en medio de esa dificultad puede ser feliz, puede estar alegre, porque la alegría la da es el poder hacer la voluntad de Dios. Bueno,